El tema de abordar el día de hoy es discapacidad auditiva, dirigidos por los compañeros Carlos Esteban Miguel Sánchez, Dafne Estefanía Barrera Sánchez, Aranzazu González Vázquez y Adriana López Carvajal. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Bueno, esta se caracteriza por ser una discapacidad en la que el principal problema que hay que salvar es precisamente el de las barreras de comunicación que se establecen entre el sujeto sordo y el resto de los sujetos que utilizan para comunicarse la lengua oral y no conocen la lengua de signos, que aún sigue quedando restringida a un grupo pequeño de sujetos oyentes y en determinadas situaciones y contextos. La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso del lenguaje oral. La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para percibir a través de la audición de los sonidos del ambiente y dependiendo del grado de pérdida auditiva. Los sonidos del lenguaje oral y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. Encontramos alguna tipología que es el alumno sordo y bueno, en él se presenta una pérdida auditiva sensorial. Y bueno, su característica es la mudez, ya que no puede desarrollar el lenguaje oral en situaciones naturales de interacción. Y en esta audición residual les ayuda a algunos para percibir elementos prosódicos del lenguaje y hasta algunos sonidos vocálicos y consonánticos. Y encontramos lo que es el alumno hipoacúsico, que es un niño o niña hipoacústica. Oye, aunque tiene dificultades para entender bien lo que se dice. Esta limitación dependerá del grado de la pérdida auditiva que posee. Con la ayuda de audífonos y del aprendizaje en su contexto familiar desarrollará el lenguaje oral de vía auditiva. Encontramos alumnos sordos con audición funcional. Estos niños son sordos, sin embargo, tras un implante coclear realizado en edades tempranas pueden llegar a hacer un uso funcional de la audición. Gracias a ello desarrollan un lenguaje oral normalizado, al igual que los alumnos o alumnos hipoacúsicos. La vía visual les servirá de ayuda en determinadas circunstancias. La diferencia con estos alumnos radica en dos hechos. En la primera tienen una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda y durante un tiempo requieren una intervención logopédica específica con el objetivo de enseñarles a detectar, a identificar, a discriminar, a reconocer y a comprender lo que oyen a través del implante coclear. Cuando se quita el implante coclear no oyen ni entienden lo que se habla por la vía auditiva y deben recurrir a la vía visual, que es la lectura. Bueno, encontramos el grado de pérdida auditiva que se calcula en función de la intensidad en la que amplificar un sonido para que sea percibido por una persona sorda. Esta amplificación se mide habitualmente en decibelios, que es una subunidad del Bell décima parte. La escala de Bell no es lineal, sino logarítmica. La intensidad de referencia corresponde a la mínima potencia del sonido que puede ser distinguida del silencio y esa intensidad se toma como decibeles. Y encontramos lo que es la frecuencia del sonido que se mide en ciclos por segundo y expresa en hercios. El oído humano percibe sonidos cuya frecuencia se encuentra entre los 20 Hz a 20.000 Hz. La respuesta perceptiva a la frecuencia del sonido es el tono. Los restos auditivos aprovechables es la exploración audiométrica del grado de pérdida a lo largo de un espectro de frecuencias que vaya al menos de 125 Hz a 4.000 Hz, que son las frecuencias más utilizadas en el habla humana.
Características de los alumnos con pérdida auditiva. Los niños con pérdida de audición leve pierden del 25 al 50% del discurso en el salón de clases, debido a la frustración al no poder comunicarse y que los demás no los entiendan. Algunos de ellos pueden presentar problemas de comportamiento manifestados en berrinches, enojos y en algunas ocasiones agresión. Es importante mencionar que los estudiantes con limitación auditiva que se encuentran integrados en aulas regulares frecuentemente pierden instrucciones generales debido al ruido ambiental. Esto trae como consecuencia que su rendimiento académico se ve afectado, así como la consecuencia de las actividades en el aula, lo que desfasa el trabajo del niño. Causas y clasificación de la pérdida auditiva. En primer grado vamos a hablar de las causas que son las congénitas, que esto puede llevar de cualquier tipo o grado. Puede ser unilateral o bilateral, o sea, puede ser de un solo oído o de ambos. Los problemas renales en la madre es una de las consecuencias por las que puede haber pérdida auditiva. La deformación craneofaciales y el bajo peso al nacer, y enfermedades virales contraídas por la madre durante el embarazo, como por ejemplo la sifilitis, herpes e influenza. La adquirida es por enfermedades virales, rubiola o meningitis. Esto es después del nacimiento, como por ejemplo también el uso de medicamentos muy fuertes o muy frecuentes. El manejo de la conductiva. La conductiva es por el problema en la oreja, ya sea en el conducto auditivo o en el oído medio. Esto incluye el martillo, el yunque, el estribo y la membrana timpánica. También puede derivar de infecciones frecuentes del oído. La neurosensorial sucede cuando el oído interno, o sea, el sensor, o el nervio auditivo puede haber alguna complicación. Por ejemplo, las lesiones que van en el oído hacia el cerebro, esa es neuronal. Algunos nacen con este tipo de pérdida y otros la adquieren. La exposición continua a ruidos frecuentes y a un sonido muy frecuente también puede ser una causa. Las mixtas, estas abarcan en la parte conductiva y la neurosensorial. En la prelingüística, sobreviene desde el nacimiento o antes de que el niño desarrolle el sonido en la comunicación oral y el lenguaje. Esto dificulta para desarrollar un lenguaje oral o no puede escuchar palabras o articularlas, por lo que requiere servicios especiales. La poslingüística es después de que el niño o incluso el adulto ya tenga la comunicación oral y un lenguaje desarrollado. La detección de la pérdida auditiva en los primeros años, junto con la orientación a los padres, puede ayudar a que el niño reciba la estimulación necesaria que le permita desarrollarse adecuadamente. Existen conductas observables para saber si un niño pudiera tener un problema auditivo.
Un pequeño que después de 2 meses no muestra sobresalto ante cualquier ruido del ambiente. Suele hacer mucho ruido cuando juega. El niño que al año de edad no balbucea o no voltea ante sonidos familiares. Un niño que a los 2 años de la impresión de que solo entiende órdenes sencillas si no está mirando. Un niño que a los 3 años no es capaz de repetir frases de más de 2 palabras. Un niño que cumplido los 4 años no sabe platicar espontáneamente lo que pasa. Cualquier niño que hable mal y que no se le entienda lo que dice a partir de los 4 años. Cualquier niño que tenga frecuentes infecciones en el oído. Dice mucho que, al llamarle no responde siempre. Le, le cuesta seguir las explicaciones en clase. Está distraído, está pendiente de lo que hacen sus compañeros e imita lo que hacen los demás. Habla poco y mal, con frases sencillas, confunde palabras similares, se resfría a menudo. Se queja de dolores de oídos, respira con la boca abierta, oye pitidos y ruidos. No hace caso a sonidos ambientales como la lluvia, el trinar de los pájaros. Se pone tenso cuando habla. No controla la intensidad de la voz. Cuando trabaja en silencio, hace ruidos con su propio cuerpo. Auxiliares auditivos. Los métodos para la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad auditiva dependerán del tipo de pérdida, la causa por la cual se originó la disminución de la audición y el momento en que se adquirió. El bilingüismo es una metodología en la cual se usa la lengua de señas mexicana y la lectoescritura como medio de comunicación. El método oral y el auditivo verbal requieren el uso de auxiliares auditivos. Se recomiendan para alumnos que tienen pérdida moderada y hasta severa. La pérdida deberá ser detectada durante los primeros años de vida y adaptar los auxiliares auditivos lo más pronto posible para iniciar la estimulación auditiva, ya que en estos métodos se busca que los niños aprendan a escuchar, es decir, a detectar, discriminar, identificar y comprender los sonidos ambientales y del habla, así como aprenderán a hablar y a comprender el lenguaje. Indicadores de riesgos. Después del mes de nacido, es importante preguntar si el niño ha presentado alguna de las siguientes condiciones: golpes o fractura ora- ore- oraneal o ambas, uso prolongado de medicamentos contra las infecciones, infecciones de oído acompañadas de escurrimiento de líquido por el oído durante por lo menos 3 meses. También, la presencia de algunos de los siguientes factores puede colocar al niño en una situación de alto riesgo para presentar una pérdida auditiva: antecedentes heredofamiliares, infecciones adquiridas durante el embarazo de la madre, deformaciones en la cara o cabeza, peso al nacer menos de 1.500 gramos, ictericia, meningitis, asfixia severa. Los niños comienzan a decir sus primeras palabras entre los 9 meses y 1 año, y en medio de la edad, y en medio de edad. Sus primeras frases cortas entre los 2 años y los 2 años y medio, por lo que si un niño no expresa palabras es necesario observarlo con más detenimiento. Algunos métodos de intervención que podemos realizar es el método oralista. En él se encuentra lo que es la lectura labiofacial. Y bueno, esto se basa en el aprendizaje de los componentes visuales fonológicos del habla a través de los movimientos labiales, linguales y mandibulares. Este es un método de aprendizaje que ayuda mucho, sobre todo a los sordos, los locutivos
en el que la vista se convierte en el oído de los mismos. Por otro lado, encontramos lo que es el método verbotonal, que pretende desarrollar las habilidades comunicativas del niño sordo de forma natural para una integración en el sistema educativo normalizado. Persigue la percepción y emisión de sonidos del habla, con su ritmo y entonación mediante la percepción auditiva, vibraciones táctiles y movimientos corporales en la formación de fonemas, palabras y estructuras del lenguaje. Pretende, por tanto, enseñar la relación entre audición, habla y habla-movimiento, interviniendo así no la audición, sino también los movimientos corporales. En este método busca aprovechar restos auditivos y para ello utiliza amplificadores con un sistema de filtros mediante un aparato llamado SUBAR, Sistema Verbal Auditivo Guberina, el cual filtra los sonidos y utiliza además cascos para percibir auditivamente los oídos y un vibrador táctil para percibir simultáneamente a través del tacto. Encontramos también la palabra complementada, que en esta es un sistema que ayuda a la lectura labiofacial y se compone por 8 posiciones de dedos y 3 de la mano alrededor de la cara. Estos últimos reciben el nombre de kinemas y permiten discriminar más claramente los mensajes en fonemas aislados, sílabas, palabras, frases, ritmos, el combinarlos con la información de la boca. Otro método que podemos encontrar es el método gestualista. En él se encuentra lo que es la lengua de signos, que es un sistema de comunicación visual y gestual cuyo lenguaje es muy importante para los niños sordos al ser la lengua de la comunidad sorda. Encontramos lo que es la doctología, que es un sistema que representa el habla a través de signos manuales. Cada grafía tiene su propia forma manual. Y bueno, el alfabeto es muy útil para comprender así palabras y conceptos. Y nos vamos con los métodos mixtos. En él encontramos la comunicación bimodal, que este sistema se puede emplear tanto en niños como en adultos con discapacidad auditiva, mudos, con afasias adquiridas, retraso mental, entre otros. Esta se trata de una comunicación simultánea del habla y los signos, habla asignada y se representa la estructura del lenguaje oral correspondiente. Este método se usa para la comunicación de personas sordas y oyentes. El inconveniente que puede llegar a tener es que puede llegar a descuidarse el lenguaje oral. Y encontramos lo que es comunicación total, que este engloba todos los sistemas comunicativos existentes, desde estimulación auditiva, habla, lectura labiofacial, lenguaje de signos, gestos, hasta dactilología. Y bueno, el bilingüismo, que hace referencia a los niños sordos al aprendizaje de la lengua de signos y la lengua oral. Y agregamos algunos juegos que se pueden trabajar con estos niños. Y el primero es el juego de los animales. Su descripción es que los niños están en pequeños grupos de 5 o 6. Un niño que tiene pensado un animal lo expresa con gestos delante de sus compañeros. Y bueno, esto puede ser con animales, puede ser con profesiones, pueden ser con alguna fruta, con alguna comida o con lo que más les llame la atención a los niños. Su objetivo es disociación segmentaria, poder reproducir una acción luego haber interiorizado elementos característicos de un animal o, como decía anteriormente, de algo en particular que conozca el niño y que le guste. Bueno, y esto se puede emplear desde los 3 a los 10 años. La otra actividad son las etiquetas. En él necesitaríamos hojas de papel y clips. Aquí, ya sea el maestro o con la persona que se encuentre, es que le da a cada niño una etiqueta sin enseñársela, que fija en su espalda. En esta etiqueta el maestro ha escrito una palabra para niños. En esta escrito una palabra son de niños de 6 a 10 años o dibujado, en este caso serían los niños de 3 a 5 años. Cuando todos los niños han recibido su etiqueta, se dispersan por la sala y van en busca de un compañero cualquiera.
Lee lo que hay escrito en la etiqueta del compañero que lo ha elegido y le expresa con gestos lo que le parece que corresponde con la inscripción. Luego los niños se separan y van en busca de otro. Así seguido hasta que cada uno haya encontrado 5 o 6 niños. De este modo debería tener en este momento del juego una idea bastante precisa de la palabra o del dibujo que tienen en su espalda. Entonces expresa mediante gestos delante de sus compañeros la palabra que él cree haber adivinado. El objetivo de esta actividad o juego es la imaginación para las representaciones, deducción, observación, síntesis para que el niño intente encontrar el significado de su etiqueta. Y bueno, como lo habían mencionado antes, depende de qué edad, puede ser de 3 a 10 años, pero se puede clasificar con dibujo de 3 a 5 o una palabra escrita a partir de 6 a los 10 años. En servicio de apoyo que podemos brindar a los padres es que tengan asesoría, darles tiempo de relajación personal o simplemente escucharlos, puesto que han pasado por muchas situaciones que pueden presentarlos de una manera muy tensos y no saber cómo poder ayudar a sus hijos, brindarles información acerca de qué es la discapacidad auditiva y cómo es que pueda tener una inclusión incluso en lo que es la parte educativa, orientarlos para que tengan una mejor calidad de vida y localizar con un instructor.